y vamos a buscar al licenciado José Ángel para que ustedes lo puedan. Cualquier inquietud ya se comuniquen directamente con él. Aquí está. Entonces pueden enviarle, tiene aquí dos correos. Voy a mandarles el que aceptó y aquí es donde nosotros vamos a comunicarnos con él. Está aquí en la sala, él prácticamente lo podemos visualizar y pues vamos a copiar su correo electrónico y lo vamos a poner aquí, que es su medio de contacto. Es el medio de contacto con el licenciado José Ángel Núñez, para que ustedes lo pongan y lo puedan atender en tiempo y forma y no tengamos ninguna inquietud. Cualquier cosa, se comunican con él, o si es algo en el que yo les pueda asistir, pues con mucho gusto, no hay ningún problema y resolvemos la situación, si está dentro de mis alcances. Si no, la verdad no me gustaría meterme en cuestiones de ese tipo y pues ya arreglarlo ahí con el licenciado José Ángel Núñez. Yo de todos modos le comento muchas cosas y ya cuando él me autoriza, me dice sí, adelante, sin problema, pues yo lo hago. ¿Ok? Entonces, mi correo, muchos de ustedes ya lo conocen, el _Vega, lo pongo con minúsculas, @my.unitec.edu.mx. Hay un homónimo que es .vega, no se vayan a equivocar, es _, ¿ok? Recordándoles, si ya la gran mayoría los conocen o que me conocen, sí contesto los mensajes, algunas veces me tardo más, algunas veces menos, pero generalmente, los mensajes me conecto 10, 15 minutos antes de la sesión, entonces suelo conectarme 15 minutos antes de la sesión, de cada sesión, y doy solución a mensajes, o contesto mensajes. Pero ustedes saben que si me dejan el mensaje y yo lo veo, no sé, 2 o 3 horas después o ya en la noche, lo veo al otro día temprano, pues yo les contesto. Yo ahí, algunos me han visto y contesto los mensajes. Y si tienen alguna problemática, les ayudo a resolverla si estoy disponible en ese momento. También ahí esa parte, aclararles que sí me conecto 15 o 10 minutos antes para contestar algunas inquietudes dentro de sus mensajes. Generalmente, y ya como muchos me conocen, manden el mensaje por Teams. Es mucho más rápido porque a la plataforma casi no me conecto. Entonces, a la plataforma de Blackboard, solamente antes de iniciar la sesión, yo me conecto y yo les sugiero que me manden los mensajes por este medio. Entonces, aquí los contesto. Vamos a ponerle que es por vía Teams. Por Teams vamos a contestar estos mensajes. Se me los manda por Blackboard también, nada más que me tardo un poco más. Entonces, vamos a ver la posibilidad de estar más al pendiente para cualquier situación y contestar por ambas, ¿no? Ha habido ocasiones en que me los mandan por ambos y los contestamos lo más pronto posible. ¿Ok? Pero sí, siempre más al pendiente o me llegan las notificaciones más rápido, las que estoy con Teams, para que ustedes también estén ahí al pendiente de lo que vamos a hacer. Entonces, pues ya hablamos de que la materia debemos de tener esto previo. Y la comunicación con el licenciado José Ángel por cualquier situación de faltas o alguna tarea que necesiten que se les abra porque tuvieron alguna situación, un choque o no tuvieron suministro eléctrico, etcétera, pues ya el licenciado José Ángel me dará la oportunidad de abrirles la tarea y sin ningún
tipo de contratiempos. ¿Ok? Bien, y como lo dice el encuadre, déjenlo abro. Las normas y políticas del salón de clase, ok, aquí dice 10 minutos. Obviamente no estamos, es lo que yo apenas hablaba, ¿no? Con el licenciado José Ángel. Muchas de las cosas, por ejemplo, sesión de clase 10 minutos, ¿no? Pero pues no estamos ahí, entonces estamos en línea, pero aún así se aplica, ¿no? Se aplica esa tolerancia de 10 minutos. Conmigo saben que no hay ningún problema, los dejo entrar a la sesión y si están en la clase, pues tenemos o se pondrá su asistencia, ¿ok? Para que ahí quede. Los exámenes bimestrales, la semana 7, 13 y 14, como de acuerdo a cómo viene la calendarización del plan de estudios de nosotros, así lo haremos. Y a lo que yo quería llegar es a esta parte. La evaluación del parcial. La evaluación del parcial, jóvenes, está compuesta de la siguiente forma. Y esta evaluación, estos criterios de evaluación, ya es algo que nos mandan directamente a todos nosotros. Ya nos mandan cómo se va. Exámenes de Cisco dice, esto no es de Cisco. Corrijo esto. Muchos de ustedes ya saben que cómo se evalúa esta parte, que es la evaluación continua, ahí donde dice exámenes de Cisco. ¿Está? Y aquí es la evaluación continua. Entonces, esa parte tenemos que tenerla muy en cuenta. La parte de la evaluación. En la que nosotros tenemos que realizar todo aquello para poder lograr o alcanzar nuestra meta, que es el 100%. Y ahorita vamos a ir describiendo lo que va a ser nuestra evaluación continua conforme a lo que ya me marca o la que ya nos está marcando aquí los criterios de evaluación. Y estos criterios ya nos los mandan o nos los manda el licenciado José Ángel y ya están establecidos. Que nosotros podemos hacer una ponderación en vez del 30, quitarle una parte y ponérselo al examen práctico, si se puede, y entonces pues tendremos que realizarlo de esa forma. ¿Ok? Entregable final, en este caso el examen final, igual van los entregables, las prácticas que se realicen en ese parcial. Evaluación continua, ahorita lo vamos a poner, la evaluación continua, jóvenes, son todos aquellos mapas, cuadros mentales, cuadros conceptuales, toda esa parte entra en su evaluación continua. Los entregables generalmente son las prácticas que nosotros hacemos en el primer parcial y las prácticas que hacemos durante el segundo parcial. Y la evaluación continua, que ahorita aquí lo vamos a poner. Entonces tenemos una evaluación del primer parcial. Tenemos la evaluación del primer parcial. Y esa evaluación del primer parcial consta de un 40%. Dicha evaluación está casada con un 40%. Tenemos un 40%. Listo. Entonces nosotros aquí tenemos un 40%, de lo cual vemos que está dividido el 30% en una evaluación de examen. Esta evaluación de examen está dividida en un caso teórico práctico. Aquí, como lo que nosotros vamos a estar haciendo es analizando datos, estar generando nuevos archivos de las bases de datos,
estar generando consultas, queries, para la realización de nuestros análisis de datos, los casos prácticos van a venir dentro, o las preguntas van a venir dentro del mismo examen. Pero ¿cómo van a venir las preguntas? ¿A qué resultado obtuviste? Obtuve 50 registros, 30 registros, 10 registros, ningún registro, etcétera. Entonces, aquí se va o va a estar vinculado a esa parte. A esa parte va a estar vinculado el caso práctico. Entonces, teórico y práctico. El 30%. Y el otro 10% lo casamos con las prácticas. Todas aquellas prácticas que nosotros vamos a realizar. Todas las prácticas que nosotros hagamos en el parcial, vamos a contarlas dentro de mi primer parcial. Y en las prácticas de nuestro primer parcial, en esas prácticas del primer parcial, ¿qué me van a entregar? Pues ustedes me van a entregar en esas prácticas del primer parcial, generalmente archivos.bac. ¿Qué tipo de archivos son estos? Son archivos de respaldos de sus bases de datos. Entonces, ustedes me van a entregar los archivos de respaldos de su base de datos. También vamos a utilizar los famosos query. Todos aquellos queries que generen también van a ser utilizados. ¿Por qué? Pues vamos a estar manejando, aquí lo hablamos, vamos a manejar software. ¿Qué tipo de software vamos a utilizar para las prácticas? SQL. Vamos a estar utilizando SQL Server. Y vamos a estar utilizando una herramienta que se llama SSDT, el Data Tools. Esa herramienta me va a ayudar a generar algo llamado ETL. Vamos a generar un ETL. ¿Qué significa ETL? Extracción, transformación y carga de datos. Entonces, ¿a dónde los vamos a cargar? Pues a las bases de datos de SQL. Generalmente vamos a estar trabajando con SQL. ¿Sí podemos manejar otro tipo de base de datos? Sí, incluso vamos a manejar bases de datos con extensión .csv. Vamos a manejar bases de datos con extensión de XLS, que son los de Excel. Todo ese tipo de archivos nosotros vamos a estar manejando. Entonces vamos a estar utilizando otro tipo de software. A bases de datos de MySQL, pues también a bases de datos de Access, pues también en menor cantidad, pero sí vamos a estar utilizando en su mayoría ese tipo de archivos, ese tipo de base de datos, y para ello pues necesitamos estos programas. Vamos a necesitar este tipo de programas, SQL Server y el SSDT, que de hecho, permítanme, de hecho, ya les puse la descarga, hablando de esa parte, yo ya les puse la descarga de los archivos. Vamos a necesitar, jóvenes, vamos a necesitar descargar esos archivos e instalarlos. Tal vez algunos de ustedes no los han instalado, no los han usado, o utilizan, por ejemplo, el lenguaje de programación de Visual Studio, pero nunca han instalado la herramienta. Entonces, como nunca han instalado la herramienta, por eso lo han hecho de esa forma. ¿Ok? Pero, ¿qué vamos a necesitar? En información del curso, aquí podemos ver que hay software a ocupar. Y entonces, yo les puse el SQL Express.
que es el sistema manejador de base de datos que vamos a estar utilizando. Y después les puse el management, SSMS, también para que lo puedan descargar. Porque muchas veces no solamente instalan la base de datos, pero no instalan el manejador. Y necesitamos aquí este programita para hacerlo. Y por último, el SSDT. Tal vez otro software que se llama DIA. A ver, aquí está. Un software llamado DIA. Utilizaremos este software para hacer diseño de base de datos. De hecho, una tarea que ya no tarda en abrirse o en activarse es sobre un modelado de una base de datos. No podemos empezar a hacer nuestro trabajo si no tenemos una base de datos generada. Y entonces nosotros tenemos que aplicar las formas normales sobre dicha base de datos. Existe mucho software, este es un software gratuito. También lo voy a poner para que ustedes lo puedan tener aquí en el software y utilicen el software de DIA. Porque yo estaría utilizando también el software de DIA para estar haciendo los diseños. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar en esta parte. ¿Y cuánto valen esas prácticas? Pues esas prácticas valen el 10%. De mi 40%, aquí va. Aquí vale esto. Y ya después pasamos a la evaluación final. Evaluación final. Ojo. Y esta evaluación final, como ya vimos ahí, tiene una ponderación de un 50%. Vale 50% de mi evaluación. Esto va a valer el 50% de mi evaluación. Para lo cual tenemos un examen final que vale un 40%. 40% de examen final. Ese examen final, al igual que el primer examen, va a ser un examen teórico práctico. Teórico práctico. Listo. Y también existirán prácticas. Van a valer un 10%. Listo. Que van a tener una ponderación del 10%. Ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a tener igual? Igual que aquí. Profesor, hicimos un ETL, se lo podemos mandar. Aquí la cuestión con el ETL es que cuando ustedes lo generan en su máquina, se generan los vínculos con su base de datos. Si tiene una base de datos remota, pues se generan los vínculos de la base de datos remota. Y entonces cuando yo lo checo, el ETL, tendría que estar cambiando todos y cada uno de los vínculos. Y sería mucho más tardado. Por eso, cuando ustedes generen su ETL, lo único que van a subir son los respaldos de su base de datos. Eso quiere decir que ustedes hicieron una migración de datos desde una base de datos a otra base de datos o desde un archivo de texto hacia una base de datos. ¿Cómo es que están obteniendo la información, transformando la información y cargándola en otra base de datos? Todo eso nosotros lo vamos a ver. Tenemos que ver cómo hacer un ETL. El ETL, pues lo vamos a hacer con el SSDT, que simplemente es una herramienta que se instala en su Visual Studio. Profesor, es que yo no tengo Visual Studio. No necesitan, tampoco yo tengo Visual Studio. De hecho, no he instalado ninguna herramienta Visual
no he instalado ninguna herramienta porque voy a hacer el video de cómo instalar la herramienta del SSDT. Tampoco lo he instalado. Bueno, miren, aquí lo tengo descargado, el SSDT. Y simplemente, ¿cómo lo voy a instalar? Y tienen que hacer video 1, video 2 y video 3 de cómo instalé paso por paso cada uno. Primero instalé mi base de datos, después instalé mi manejador y después instalé mi SSDT. ¿Y cuál fue el proceso para el SSDT? Ah, profesor, es que yo sí tengo instalado el SQL, perdón, yo tengo instalado el Visual Studio. Ah, perfecto. Solamente instala el SSDT como una herramienta externa y automáticamente se va a instalar dentro de tu Visual Studio. Automáticamente se instala dentro de tu Visual Studio. Cuando tú abras tu Visual Studio, te va a decir, ah, ¿qué quieres? ¿Qué proyecto quieres? Y ahí tú vas a seleccionar un proyecto de Integration Service. Y cuando seleccionas Integration Service, te abre tu SSDT, el Data Tools. Listo. Ah, pero yo no tengo. Ah, abres tu SSDT, te abre tu Visual Studio y ya te dice, ¿qué herramienta quieres de tu Integration Service? ¿Qué es lo que tú vas a utilizar de tu Integration Service? Y listo. Que tenemos Reporting Service, etcétera. Todas esas herramientas son las que nosotros vamos a estar utilizando. Dejen, se las busco aquí. Por ejemplo, el SSDT. Todo está aquí. ¿Ven? Para Visual Studio. Si tú ya lo tienes instalado, mira, Visual Studio, si ya lo tienes instalado, te va a decir cómo hacerlo. Cómo instalarlo como una herramienta. Pero si no lo tienes instalado, si tú no lo tienes instalado, simplemente lo vas a descargar y lo vas a instalar de esta forma. Es una herramienta. En esta herramienta vamos a ver, fíjense, que me dice primero que necesita un SQL Server. Luego necesita el Analysis Service, el Reporting Service y el Integration Service. Y aquí me dice que es para Visual 2017. Ah, pero yo tengo la 2022. No pasa nada. Lo pone como una herramienta. ¿Cómo debo de instalarlo? Obviamente, el link de instalación yo se los proporcioné de aquí. Yo les proporcioné el link de instalación para que ustedes lo puedan descargar. Voy a hacer el video. Obviamente no voy a poner descargar el archivo, pero voy a hacer el video de cómo instalo cada una de las aplicaciones. Porque muchas veces estos pasos se tienen que hacer de distinta forma. Aquí ustedes ven que lo seleccionan todos, les dan instalar y dice, ah, instalando tal. Ah, perfecto, instalando tal. Ah, y de momento se truena. ¿Y saben por qué se truena? Porque para instalar el Reporting Service necesitas primero el Analysis Service. Y como instalé primero este y no reinicié, o no se terminó de instalar y ya está instalando el Reporting Service, dice, ¿sabes qué? Necesito el Analysis Service para funcionar, pero como no lo terminaste de instalar, te marca un error. Y no se diga con Integration Service. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, mi sistema manejador. Ya lo tengo. Después, instalo mi Analysis Service. Ya está. Después, instalo mi Reporting Service. Listo. Y después instalo mi Integration Service. Ah, pero si ya tienen la herramienta instalada, pues simplemente se van a ir e instalar la herramienta, igual como lo dice aquí, y seguir el manualito que aquí dice. Y lo pueden instalar por separado, miren. Si lo quieren instalar por separado, aquí le dan solamente, ¿a qué vas a necesitar? Analysis Service. Y entonces le dan en Analysis Service, y aquí ya te dice, ¿no? Solamente vas a descargar Analysis Service. El proyecto de Analysis Service. Y lo instalan, y sin ningún problema.
Si solamente necesitamos Analysis Service, pues yo nada más instalo Analysis Service y lo descargo de aquí. Ah, yo necesito Integration Service solamente. Ah, pues entonces descargo mi Integration Service, integración de servicios, y lo instalo. Solamente esa herramienta necesito. Ah, pero ¿qué te va a decir Integration Service? Ah, necesitas el Analysis Service. Y entonces, ¿qué necesitas? Regresarte, instalar Analysis Service, después Integration Service. Ah, ya después necesitas el Reporting Service. Lo descargas. Previamente ya instalaste todos los demás. Lo pueden hacer de esa forma. Igual aquí arriba está, miren. ¿No aparece? Ah, nada más es esta la liga. Ahí está. Por si lo quieren por separado. Si lo quieren todo junto, que es la liga que yo les di, es esta de aquí. Si ustedes lo quieren por aquí, sin ningún problema. ¿Ok? Profesores, que yo no pude instalar el que usted nos mandó e instalé estos de aquí arriba. No hay ninguna diferencia. La diferencia solamente es el entorno. Ah, es que a mí me apareció esta letrita, pero a usted no le aparece, pero sí tengo el menú igual. Es lo mismo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, jóvenes. Profesores, que mi computadora no soporta este tipo de herramientas, porque están muy altas, son 2019. Aquí está, ¿no? 2019. Y no lo soporta, pues entonces vete a las más bajas, ¿no? Que es esta 2017. ¿Ok? Yo les puse 2017, jóvenes, porque sé que no todos tienen los recursos necesarios para instalar algo más. Pero si alguien quiere instalar los 2019, sin problema. ¿Va a cambiar un poco? Sí. Pero la herramienta es exactamente lo mismo. ¿Por qué pongo este vínculo? Porque ustedes, o muchos de ustedes, no tienen las características necesarias en su equipo para que soporte estas herramientas. Porque van a estar utilizando, de por sí el Visual Studio es pesado, y van a estar utilizando Visual Studio, más aparte el sistema manejador de base de datos, SQL, más aparte, a lo mejor otra base de datos de Access, más aparte, archivos de Excel, y entonces todo al mismo tiempo y sus máquinas se les queda ahí en el limbo. Me dicen, profesores, que se traba. La verdad es que sí, porque necesitan más recursos para poderlo hacer. ¿Ok? Y por eso les pongo la herramienta de 2017 para que ustedes lo puedan hacer. Supongo que varios de ustedes de por sí es pesado. Por ejemplo, Octavio, ¿usted tiene Visual Studio, hijo? ¿Instalado? Creo que viene de Marina, ¿no? O de Cuitláhuac. Yo de Cuitláhuac, profe, sí lo tengo instalado. De hecho, hasta también lo ocupo, pero por el trabajo. Ok, y ya ve que es pesadón. Sí. Entonces, imagínese ahora, póngale una herramienta más, que va a ser mucho más pesado. Exacto. Entonces, por eso pongo esas características. No sé cuál versión de Visual Studio maneje usted, joven. Creo que es el 19, no recuerdo. Ah, ok, el 19. Y entonces puede instalar las herramientas de Integration Service del 2019. Sin problema. Es el Vamos a ver 19. aquí a Luis Roberto. ¿Usted tiene instalado el SQL, joven? No, profe, lo tenía, pero mi computadora falló y en la nueva no lo he instalado. Ok. Bueno, supongo que nueva, mayores recursos, ¿no? Un disco duro de estado sólido, no lo sé, por ahí. Sí es una computadora más reciente, sí ya tiene SSD y todo lo demás. Sí, más. Hasta nos va a humillar ahí con eso. Muy bien. Entonces, usted también puede instalar una herramienta mucho más robusta. ¿Estamos? Pero habrá quien, no sé, por ejemplo, quien tenga características mínimas en su equipo de cómputo y me diga, profesor, es que no puedo instalar esa herramienta. Y pues con mucho gusto, yo le voy a aceptar los trabajos con esta herramienta.
Y al final no me van a mandar el SSDT, no me van a mandar su ETL, me van a mandar los .back de las bases de datos. ¿Ok? Entonces ahí sí, si alguien tiene problemas con su equipo de cómputo, jóvenes, de una vez empiecen a informarme. Profesor, yo tengo problemas porque no tengo tantas características en mi equipo. ¿Saben por qué? Ahorita no lo vamos a usar. Primera clase, no. Segunda clase, no. Segunda semana, no. Empezamos a ver SQL, empezamos a ver qué es analítica. Todo eso fácil. Cuarta semana empezamos con SQL. Quinta semana empezamos con Visual Studio, que en ese caso el SSDT. Profesor, es que todavía no me queda mi herramienta. Por eso, desde una vez, si tienen problemas, háganmelo saber. Así ya estoy. Joven, ¿cómo va con su instalación? Joven, ¿cómo va con esto? Para que no tengan ningún tipo de problema. También les dejé ahí el SQL. Profesores que no soporta el SQL, creo que les dejé la 2019, no soporta esa versión de SQL, pues instalen una más viejita. No pasa nada. Simplemente es la base de datos. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a estar manejando. Yo les puse la 2019, si no mal recuerdo. Vamos a ver el enlace. Profe, una pregunta. Mándeme. Disculpe, todos estos programas, bueno, ya mencionó lo de los videos, pero ¿los va a instalar así que con nosotros aquí en clase o nada más con puros videos? Híjole, fíjate, hijo, lo que pasa, porque ya alguna vez cometí el error de instalarlo así y me llevé todo a una clase, resolviendo dudas, etcétera. Y el tiempo no nos alcanzó, hijo. Entonces, mejor prefiero hacer el video y ya si tienes dudas, pues ya me indicas, profe, tengo dudas aquí y ya te ayudo a resolverlas. Mucho más fácil. Y en vez de perder una clase, yo te mando un video. ¿Cómo ves? Pero de todos modos, cualquier cosa, aquí estamos. ¿Se ha manejado SQL, joven? ¿Quién fue? ¿Christopher? Sí, profe, sí, ya lo he manejado antes. Bueno, aquí en escuela, más que nada. Ok, bueno, ahí ya me lo descargó, miren, ya. Pues no quería darle, pero ya ahí me descarga el SQL Express. No pongo el profesional, jóvenes. Tienen gratis 30 días y después, ¿qué creen? Ya les cobra una licencia, ¿no? Entonces, mejor les ponemos el Express y sin problemas. Si alguien más tiene el profesional, no pasa nada. Pero sí es el 2019 Express, miren, el que les puse. ¿Ok? Entonces, si puse el 2019 Express, lo más seguro, para estar a la par, voy a instalar mi Integration Service con el 2019. Aquí está arribita. Listo. Miren, ahí está. Aquí lo instalaremos con uno de esos. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es el análisis service, análisis de servicios, que es el que vamos a estar manejando. Todas estas herramientas, jóvenes, en su trabajo son muy útiles, más si manejan bases de datos. Todo esto es muy útil ahí en su trabajo para ustedes. Sé que en otras escuelas, igual de Unitec, les enseñan otros sistemas manejados como Oracle, pero aquí, por la herramienta del SSDT, necesitamos el Visual, el Visual Studio, pero necesitamos, obviamente, a su hermanito, que es el SQL. ¿Ok? Listo. Ya está. Ya explicamos esta parte. Ahora viene la evaluación continua. Esta evaluación continua tiene una ponderación del 10%. Consta esta evaluación continua. Consta de sus mapas, va a constar de sus cuadros sinópticos que vayan a hacer, etcétera. De alguno que otro caso práctico
también ahí va a entrar, porque van a necesitar algo, van a estar esos tipos de casos prácticos para poder realizar sus prácticas. Pero el caso práctico como tal, no lo van a contar dentro de las prácticas. ¿Por qué? Porque yo necesito para poder realizar mis prácticas. Así de sencillo, necesito este caso para poder realizar esta práctica. Y ahora, para que no nos pase lo del cuatrimestre pasado, voy a poner aquí, voy a poner entre comillas. Nos los piden. ¿Okay? Todavía, fíjense bien, todavía el licenciado José Ángel no me dice si hay proyecto o no. Pero entonces, yo les pongo aquí el proyecto. Y el proyecto está entre comillas, porque si me dice hay un proyecto, entonces yo les pondré un proyecto. Obviamente, un proyecto adecuado a la materia. Pero si no me dice, no incluye proyecto, pues entonces se descarta, ¿ok? Porque el cuatrimestre pasado, después de 3 o 4 clases, me dijo, oye, va un proyecto. Y pues tuvimos que cambiar todo. Entonces ahora, fíjense bien, ahora lo estoy incluyendo, pero con la posibilidad de que no se ponga el proyecto, ¿ok? Entonces ya tenemos la posibilidad de que exista un proyecto. Estamos aquí, como dicen, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Entonces, si me dice va el proyecto, pues va el proyecto. Y lo tenemos que poner. ¿Ok? Eso es en su evaluación continua. Y con esto, de acuerdo a lo que nos dice Unitec, tenemos 40, 50 y 10. Esta es nuestra evaluación y así es como lo estaremos manejando. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a preguntarle. Pablo Saúl, ¿alguna duda, joven? ¿De cómo No, profe, manejaremos aquí? todo bien. Todo Profe, bien. una preguntota. ¿El Ah, SQL Express es lo mismo que SQL Server? Sí, es SQL Server Express. Aquí está, a ver. Ok. Aquí está, a ver. Aquí está, mira. Ay, ¿dónde lo dejé? No, ahorita lo vuelvo a abrir. Ahí está. Mire, Server. SQL Server, pero es el que, hijo, el Express. ¿Sí, joven Daniel? Sí, muchas gracias, profe. Lo que pasa, hijo, bueno, que está el profesional, pero ese ya tiene un costo y pues no le vamos a meter, ¿no? Entonces, el Express es como la versión gratuita y es el que nosotros vamos a estar utilizando. Y no tenemos problemas de licencia con esto. Entonces, es SQL Server, pero es la versión Express. No lo puse aquí, solamente puse SQL Express, pero es la versión Server. SQL Server Express. Aquí está. Listo. Ya está. Ahora, todos vamos bueno, aquí les puse el software a ocupar. Si utilizamos cualquier otra herramienta, por ejemplo, como DIA que les he mencionado, aquí la voy a poner. Todas las herramientas que vamos a usar, ahí las vamos a poner. En avisos importantes, ya saben, ahí van las fechas de exámenes, ahí van toda esa información que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el link de la clase del día de hoy, aquí lo encontramos. En la biblioteca virtual, pues ya ustedes ya lo conocen, los archivos para la biblioteca virtual, qué es lo que necesito, cómo entro, etcétera. ¿Ok? Voy a poner una carpeta más que va a ser material didáctico. Y en esa carpeta material didáctico estaré subiendo archivos que les van a servir para su examen. Obviamente, esos archivos yo los voy a estar ocupando para presentar las sesiones, para presentar las clases. Y de ahí, obviamente, pues vamos a estar manejando esas presentaciones. Aquí está.
para que lo puedan ver. Toda esta parte, con lo que iniciaremos. Ya ahí voy poniendo las presentaciones y ya ustedes lo irán subiendo. Generalmente no, ustedes los que ya me conocen, no utilizo presentaciones, jóvenes. Generalmente no uso ese tipo de elementos o de herramientas, pero a petición del director de carrera, pues vamos a poner las herramientas que él me pide y vamos a ir poniendo todas las presentaciones de acuerdo a cómo las vayamos viendo. Entonces ahí en material didáctico van a aparecer los links de los videos. Los primeros sí los voy a poner. Los primeros videos sí los voy a poner. Todos aquellos videos que vayamos a ocupar, los voy a poner, que son de la primera y tal vez de la segunda semana. Ahí pondremos los videos en esta parte. Pero generalmente ustedes saben que los vamos a encontrar o se van a encontrar en los equipos de trabajo. Aquí me aparecen cada una de las materias. A mí todavía no me aparecen porque son las que me crea Unitec. Pero me voy a ir aquí a ponerle el chat. Y aquí me aparecen, ¿no?, los distintos archivos que necesitamos. Y entonces, pues simplemente yo ahí voy a poner todas las tareas, ahí las voy a colocar. Todas las tareas en una carpeta que se digan videos, ahí van a aparecer. Después, automáticamente aparece una carpeta que dice videos de clase. Y ahí se van a quedar grabados. Solamente que hay una pequeña inconveniente. Ustedes se han dado cuenta que los videos desaparecen después de un tiempo. Si tienen la opción de descargarlos, muchachos, descárguenlos. A mí ya no me permiten subirlos al Blackboard. Y muchas veces pongo el link y el video desaparece. Entonces ahí es donde luego me dicen, profesor, ya no está. Pues no, porque el video ya desapareció y como yo no lo descargo, sino mi computadora se llena, mi disco duro, entonces ahí tendríamos dificultades. ¿Ok? Pero ahí les recuerdo que ahí van a estar todas las sesiones, ahí se van a encontrar. Todas las sesiones, ahí las vamos a encontrar una o cada una de las clases. La asistencia, como dice ahí, ya ustedes lo conocen, con 3 inasistencias para el parcial ya tienen que empezar a hablar con su director de carrera. 5 inasistencias para el primer parcial es que prácticamente ya están pidiéndole ahí permiso al licenciado José Ángel para poder hacer el examen, justificando las faltas. ¿Ok? Entonces, no dejen esa parte. Yo paso, los que ya me conocen, generalmente sí paso lista, solamente que no traiga o me toque ir a campus y en campus esté dando las sesiones y que no me lleve mi lista, pues entonces no pasaré la asistencia. Pero la gran mayoría sabe que sí pasamos asistencia de forma puntual. ¿Ok? Listo. Entonces, estas son las herramientas a usar. Aquí ya las tenemos. Aquí está nuestro encuadre de cómo vamos a evaluar y ahorita vamos a hablar en grandes rasgos de lo que trata la materia. De todo lo que vamos a ver nosotros en la materia y van a ver por qué vamos a necesitar estos elementos de diseño de base de datos. ¿Ok? Si hay alguien, muchachos, alguna persona que no haya llevado ninguna de base de datos, yo les sugiero que al final me comunique y ya hablamos sobre este caso o sobre ese caso. ¿Ok? Porque no vamos a explicar muchas cosas sobre base de datos, sino que vamos a ir ya utilizando lo que ya conocemos
de las bases de datos. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ir comenzando con esta parte. En que abra mi archivo. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que es la analítica web. Vamos a empezar con lo que es este tipo de tema, analítica web. Que parece, jóvenes, parece muchas veces que es un tema se oye muy sencillo. Como analítica, analizar la web. Eso es a lo que suena. Y tiene algo de sentido esto. La analítica web tiene que ver mucho con el análisis de lo que nosotros o el comportamiento que tenemos nosotros en la web. Vamos a preguntarle algo. Joven Diego Díaz. ¿Sí se encuentra, joven? Sí, profe, aquí estoy. ¿Alguna vez, no sé, tal vez se fue a una playa o a un centro turístico y lo buscó usted en su navegador web de su celular? Entró y puso playas de Cancún, ¿no? Y de momento entras a tu Facebook y todos los anuncios de tu Facebook, ¿qué te empiezan a aparecer, hijo? Sí, es común que empiecen a aparecer agencias, hoteles, ¿Cierto, no? incluso algunas sugerencias de destinos. Exacto. ¿Y usted sabe por qué sucede eso, hijo? Muchos muy paranoicos dicen, Internet nos espía, ¿no? La paranoia, luego. ¿Por qué cree que suceda eso, hijo? Bueno, a ciencia cierta no lo sé, pero tengo entendido que, pues al final de cuentas, el análisis de los datos, pues, hace que los algoritmos, pues, presenten publicidad, en este caso, de acuerdo a tus preferencias, incluso de los lugares que visitas, y sobre todo, bueno, cuando uno tiene los servicios de Google, que son de ubicación, mapas, todo eso, pues tiende a incluso a recomendarte lugares, afinidades y todo eso, pues precisamente por el análisis de los datos. Así es. Y se han dado cuenta que ahora para cualquier cosa, hasta su aplicación de banco les dice, activa tu localizador. ¿Como para qué quieres mi localizador, no? Que ustedes entran a una página web y le dices, ¿quieres permitir que tu navegador sepa tu localización actual? Todo eso hace que todas las páginas web, todas, empiecen a arrojar información, infinidad de información. Y como todos ya manejamos nuestra nube, todos ya manejamos nuestra nube porque tenemos nuestra cuenta de Gmail o de Hotmail y manejamos una nube. Y entonces toda la información es mucho más fácil subirla a la nube. ¿Qué pasa si me roban mi celular? Lo tenía respaldado en la nube. ¿Qué pasa si se me olvidó algo? Me conecto a mi nube y lo descargo. Así de sencillo. Todo lo manejan a la nube. Entonces, ahora toda la información se encuentra, pues la nube es un servidor, se encuentra en servidores remotos. Cuando yo hago una búsqueda en Google, entonces desde que yo estoy logueado con mi usuario y hago una búsqueda, automáticamente se empiezan a generar registros. ¿Pero dónde se almacenan esos registros? Vamos a preguntar aquí. José Alberto, ¿dónde cree usted que se almacenen estos registros, hijo? De todo eso que usted hace una búsqueda. ¿Dónde cree que se almacenen, joven? Como en un tipo de memoria caché, posiblemente.
Generalmente, hijo, en bases de datos. Ah, ok. Tú haces una búsqueda, hijo, Ujú. y ahora ya existe una base de datos. Y toda la información de tu usuario, ¿qué crees a dónde va? A una base de datos. Y si tú no quieres que tu información se vaya a una base de datos, tu búsqueda se hace o se restringe. ¿Sí han visto eso en Google? Que le dice, si no quieres permitir ese tipo de accesos, tal vez las búsquedas no sean tan exactas. Te está prácticamente obligando a que tú tengas una búsqueda más exacta, pero con lo que tú le vas a dar, generar de tu usuario todas aquellas preferencias o todas aquellas búsquedas que tú hagas. ¿Y dónde se almacenan? En una base de datos. Y todo se almacena en una base de datos. Todo. Dígame, joven Uriel. ¿Eso tiene que ver con las cookies que luego ponen en las páginas? De hecho, las cookies tienen mucho que ver con toda esa información. ¿Ya vieron algo llamado inteligencia artificial, jóvenes? Tiene que ver mucho con esto. Ya así como que estamos debrayando mucho, ¿no? Pero todo eso tiene que ver. Fíjense bien, cuando tú pones las cookies, cuando tú permites, porque muchas páginas dicen, para tener una mejor búsqueda, permite cookies, ¿cierto o no? Y cuando tú permites las cookies, le estás dando autorización. En teoría es para que cargue más rápido la página, en teoría. Pero le estás dando autorización a esa página que tu información se vaya a una base de datos. Y entonces, esa información que se genera en una base de datos, todas las páginas actualmente se le llaman sistemas de información. Vamos a ver, joven Kevin Osvaldo, dígame, ¿qué es un sistema de información, hijo? Más adelante lo vamos a checar, pero ¿qué es un sistema de información? ¿Se encuentra, joven Kevin? Creo que ya nos abandonó. Profe, una preguntota. Mándeme, joven También Daniel. en cuestión de las búsquedas también ayuda el SEO, ¿no? Así es. Ya que este es como que el algoritmo que analiza tu página web, analiza qué tal está tu JavaScript, tu CSS, tu HTML, y en base a qué también está estructurada tu página, es como va a ponerlo en las búsquedas, te va a dar una puntuación a tu ¿Y sabe página. cómo se le llama a eso? Métricas. Sí, los analytics, los Google Analytics. Exactamente, son métricas. ¿Y sabe cuál es el nombre de esas métricas? Porque la analítica web utiliza esas métricas. ¿Y sabes cuál es el nombre de esas métricas, hijo? Se le conocen como KPI. Los KPIs, ok. Entonces, toda esa información, ya lo puso aquí medio raro, toda esa información ahora es conocido como KPI. Joven, Daniel, ¿usted en su trabajo utilizan KPI? Porque ya en muchos trabajos utilizan KPI, que son medidas o métricas para medir desempeño, para medir cómo cada uno de ustedes va trabajando. Que yo sepa, sí, pero o sea, nosotros como tal en el área de sistemas, no. El KPI lo utiliza más que nada los abogados. Y es una herramienta que tiene la plataforma que el centro programa, que es el que te da el análisis. Por ejemplo, nosotros vemos puros problemas jurídicos de sindicatos, tanto Octavio y yo. La plataforma tiene una herramienta que te arroja ahora sí que los análisis de cada funcionario, de análisis positivos, desechados, negativos, y ¿cuáles desechados? Desechados es cuando se te vence ahora sí que tu trámite y el funcionario no cumplió ahora sí que el plazo del tiempo y se le pone ciertos índices. Ese sería como que lo más aproximado a un KPI, pero nosotros aquí en el área de sistemas como tal no tenemos implementado esa forma. Sí existe para los funcionarios, que son los abogados, pero para nosotros como de sistemas no. Pero también está esta herramienta que es SEO. El portal está implementado mediante Vue y también utilizamos Google Analytics para sacar las estadísticas de las personas que consultan el portal del Centro Federal.
Así es. De hecho, el Google Analytics son KPIs. Todo eso Así. utiliza el KPI. Los KPI van a medir métricas. Miden el desempeño. ¿De quién? De las personas. ¿Cómo es su comportamiento? Usted va a decir, a lo mejor a mí no me miden. Usted utiliza su Google y entonces el Google utiliza las métricas. Y esas métricas simplemente le van a decir a Google cuál es su comportamiento. Y como bien lo decía usted, a través de algoritmos, y de esos, aquí suena medio raro, suena extraño, esa forma de decirlo, pero ya se utilizan algo llamado inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial permite, a través de estos algoritmos de búsqueda, más las bases de datos de conocimientos que se generan cuando hacemos búsquedas, permite que si yo busco hoteles, ahora me bombardeé todas mis redes sociales, todo mi correo, todo, con todo ese tipo de información. Y a eso se debe a la analítica web. A través del comportamiento de todos nosotros dentro de una red. Esa es una parte. La otra parte es la que nos dice el joven Octavio, perdón, el joven Daniel, que lo utilizan para medir las KPIs a ciertas personas. Y sí, de hecho, las KPI te van a dar una métrica o te van a decir cuál es el comportamiento e incluso te van a decir cuál ha sido su nivel laboral de esa persona en un determinado tiempo. Y todos lo hacen a través de KPIs. Ellos lo usan para hacer reportes, para hacer análisis de su comportamiento. ¿Cierto o no, joven Daniel? Para eso lo utilizan. Sí, es correcto. De hecho, esa parte está en el reporteador de la plataforma. Así es, ¿no? Y ya puedes generar diversos, ¿cómo se llama? Estadísticas, ya puedes generar pronósticos, ya puedes generar varias cosas que a la larga te van a servir para toma de decisiones. Y que de hecho la analítica web nos va a llevar a eso, a que yo pueda hacer un pronóstico, por ejemplo, pronóstico de ventas. Porque yo analizo el comportamiento de los clientes y de acuerdo a ese comportamiento de los clientes a través de las KPI o del Google Analytics, de todas esas herramientas que sirven para analizar, yo puedo generar un pronóstico de ventas. Puedo decir, este carro 2022 se va a vender mucho más que el año pasado o se va a vender menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el comportamiento de los usuarios. Si cuántos usuarios están buscando carro y cuántos usuarios están buscando qué tipo de carro. Y lo que hace la analítica web es que si yo entro a una página, van a empezar a ver cuánto tiempo estuve en esa página, cuántos clics, porque cuentan los clics, cuántos clics di en esa página. Si le di me gusta, si me detuve a leerlo, si lo seleccioné, si le di un clic para desglosar las características, todo eso lo empiezan a analizar. Y obviamente, pues son las KPI. Y esas KPI me van a generar un pronóstico de ventas. Entonces, ahora la analítica web me va a servir para que yo pueda procesar un pronóstico de ventas. Ahorita vamos a ponerlo aquí, a ver si lo tengo. Aquí está. Ahorita les lo ponemos. Ok. A través de algo llamado mapa de calor
el A/B testing, el test multivariable, encuestas de usuarios, etc. Son las formas de la analítica web. Un mapa de calor me va a decir, como aquí lo dice, o me va a medir cuántos clics yo hago en una página web. Si estuviéramos analizando Facebook para ver, muchas veces ustedes dicen, pero ¿cómo supieron que tal usuario de Facebook está acosando a tal persona? Pues porque a través de un KPI o un análisis de ese usuario dicen, mira, con esta persona estuvo visitando su página tantas veces y se detuvo viendo tantas fotos. Entonces dio clic a tantas fotos, le dio me gusta a tantos, le dio me encanta a tantos. Y entonces empiezan a medir. Si yo lo estoy haciendo con un carro, entro a una página de carros y después me empieza a llover publicidad de esos carros. ¿Por qué? Porque están midiendo esas características de usuario. Y después, ¿cómo voy a saber qué publicidad mandarle a qué usuario? Pues muy fácil, porque toda la información se va a una base de datos, se llama base de datos de conocimiento. Una base de datos de conocimiento lo utilizan aquellos sistemas expertos en inteligencia artificial. Y ese sistema experto automáticamente, porque ya es un programa, automáticamente dice, este usuario tiene este interés. Y entonces, como tiene este interés, voy a tomar toda la publicidad que a mí Google me están pagando para que yo pueda mandarle información a este usuario. Y entonces, como un modelo de negocio, la analítica web con las KPI le mandan información a todos los usuarios. ¿Y quién creen que gana? Pues Google, por usar su página, por permitirles usar su página, permitirles usar su correo, por permitir ciertas características. Entonces, ahora Google va a obtener información de ustedes y con toda la publicidad que a ellos les están pagando, empieza a mandarles a ustedes toda esa información. Y es cuando sale, o es cuando nosotros obtenemos todos los anuncios de acuerdo a nuestro comportamiento en la web. Así es lo que nosotros vemos, así como nos dijo su compañero hace un momento. Pues sí, utilizan algoritmos, utilizan infinidad de cosas y pareciese que no es verdad. Y muchos ahí, ¿no? Es que ya me espían. La verdad es que no te espían. Solamente están obteniendo la información que tú les estás permitiendo que ellos obtengan. Que muchas veces ni siquiera leemos y le damos a aceptar. Dígame, de hecho, joven profe, Diego. la inteligencia artificial de Google como tal es open source. Tú puedes utilizar la API si tú estás desarrollando alguna aplicación de búsqueda o alguna aplicación, ya sea como un gestor, la puedes usar porque en base a las varias aplicaciones donde está incrustada esta API, es como la inteligencia artificial de Google va aprendiendo. Así es. Por eso Recordemos es open source y cada quien le añade cierta inteligencia a este rol. Así es. De hecho, sabemos que lo hace todo por el método que es llenar su base de conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? La base de conocimientos es una base de datos donde cada vez que se va nutriendo con la información como usted nos dice, de ahí lo va a tomar, le agregas información y de ahí vamos a obtener resultados. Dígame, joven Diego. Una disculpa, ahí lo dejé tantito hablando. No se preocupe, profe. Yo tengo una duda, por ejemplo, hay bueno, no es como un mito y que hasta cierto punto sí lo he corroborado, que aunque luego uno no haga las búsquedas, luego, por ejemplo, cuando se tocan ciertos temas, digamos, en una mesa, vamos a suponer entre amigos, muchas veces igual nos llega a salir esa publicidad a través de nuestras redes sociales o algo así. Entonces, ahí, en ese caso que no se genera una búsqueda previa, ¿por qué llega a salir esa publicidad? Ok. Cuando tú tienes, no sé, tu teléfono es inteligente y entonces tú permitiste
el uso a tus redes sociales del micrófono. De hecho, vamos a hablar un poco de lo que es el dispositivo, es el teléfono. Y tiene varias herramientas del teléfono, que son sus recursos, la cámara, el micrófono, el teclado, todos esos son sus recursos de tu dispositivo. Si tú no lo buscas manualmente, tu dispositivo escucha, es como el Siri, cuando le dices, oye Siri, y te contesta. Te está escuchando. Y entonces ahora tú puedes hacer búsquedas por voz. ¿Sí sabían que en Google ya se permiten hacer búsquedas por voz, búsquedas por imagen, distintos tipos de búsqueda? Y entonces te escucha, como tienes compartido tu micrófono, te está escuchando, y entonces, de acuerdo a lo que escucha, lo escribe en su base de conocimientos y te arroja toda aquella búsqueda. Y no es que estemos locos o paranoicos, ¿no? Pero es que es algo que sucede, porque yo permití con ciertas aplicaciones que el micrófono estuviese compartido. Y entonces es un método de búsqueda. Si yo abro mi Google y entonces le digo que abra un archivo de texto y yo no quiero escribir, y entonces como yo ya no quiero escribir, pues le voy a decir que ahora utilice el micrófono para que él escriba solo. Y entonces aquí va a empezar a escribir solo. Creo que aquí está, no recuerdo en cuál, en herramientas, aquí está, escribir por voz. Y entonces cuando yo, miren, fíjense, ¿ya vio? Permitir, ya lo permití, y ahora cada vez, o lo permito, y cada vez que yo necesite, empieza a escribir. Y entonces, si yo quiero hacer una búsqueda utilizando la voz, lo puedo hacer. De hecho, ya cuando tú haces una búsqueda, mira, ¿la viste? Y entonces, parece que ya cuando yo le diga permitir, todo lo que yo hable, lo va a empezar a buscar, no sé. Entonces, Pero ahí, ¿intenta? bueno, yo por ejemplo, ahí lo que yo veo, profe, perdón que lo interrumpa, es que digamos usted lo está buscando por búsqueda de voz, Ah, ok. pero la cuestión, bueno, el mito, por así decirlo, es que en una conversación cuando incluso nadie está utilizando su teléfono, esa es la cuestión, ¿no? Del por qué se generan esos resultados aún, aún nosotros mismos no grabando una conversación, Ah, sí, no. no dando Pero acceso a alguna vez lo permitiste. Y ya con eso, Las ya tienen aplicaciones acceso. pasan en segundo plano. Así es. Ya tienen acceso. Aunque tú no lo estés permitiendo, ya te está escuchando tu teléfono lo que estás haciendo. Y no solamente a usted, a mí también me ha pasado. En tu momento estoy hablando con mi novia cierto tema y aparece, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues simplemente porque esta analítica ya está adelantándose a lo que nosotros estamos buscando, investigando o estamos hablando. Y todo eso se oye medio fantasioso, pero es inteligencia artificial, sistemas expertos, como nos comentaban hace un momento, ¿no? Que ya podemos utilizarlo. Todo ese es ese tipo de información. Como tal, nosotros lo vamos a describir, lo que es la analítica web, pero los objetivos de la KPI, ¿para qué sirven? Pero como tal, no vamos a programar nada de eso. Esto funciona. A nosotros lo que vamos a hacer es análisis de datos, ETLs, etcétera, para generar de una base de datos, generar más nuevas bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una empresa y la empresa me dice, oye, necesito
que toda la información de tales meses me la pases a una nueva base de datos. Pero solamente quiero cierta información, ciertas columnas. Entonces uno dice, pues una consulta sí me arroja el resultado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Crear una nueva base de datos e insertar todos esos datos. ¿Qué hago? Abstraigo la información, la transformo en una nueva consulta y esa información que ya tengo en una nueva consulta, la agrego a una nueva base de datos en una nueva tabla. Y entonces ahora yo ya tengo otro tipo de información. Obtuve esta información. A ver si no me censuran por ahí. ¿Quién guardo esto? Vamos a poner aquí. Siempre la guardo por si hay alguna aclaración al final o en el bimestral, pues ahí está. Entonces, yo les comentaba, parece de broma, ¿no? Que nos estén como espiando, que toda esta información, pero ¿cómo se puede obtener información de otros lados? Y voy a poner aquí documento con CUR de empleados del Seguro Social. Vamos a ponerle PDF. Listo. Yo simplemente, fíjense, este es un documento pequeño. Pero hay documentos donde viene una cantidad enorme de información. Poner documentos de salud. Que sí. No soy un robot. ¿Qué me pide mi CUR? Donde venga información. Y me he topado con documentos en donde viene bastante información. Viene bastante información dentro de esos documentos. ¿Y qué pasa? Cuando yo obtengo toda esa información, cuando ya obtenemos toda esta información, voy a poner de liste, puse ISS. Ok, es proceso. Cuando yo obtengo toda esa información, ahora a todos estos usuarios que yo pueda encontrar, a todos los usuarios que yo pueda encontrar, yo los puedo pasar a una base de datos. Dices, pero ¿cómo hiciste tus documentos? Pues simplemente busqué información de ciertos usuarios afiliados. Poner aquí. PDF. Y solamente es ir buscando, ¿no? Ir buscando y cuando encontramos la información o cuando encontremos toda esa información, pues empezamos a obtener datos de otras personas y generar información. Y entonces, miren aquí, yo empiezo a generar información. Yo empiezo a obtener datos
Y estos datos los pongo en una base de datos. Oye, pero ¿cómo lo obtuviste? La información ahí está. Ahora, esto, ¿cómo lo puedo pasar a una base de datos? Y fíjense bien, área, dirección general, la dirección, aquí está. Su correo electrónico, aquí está. Toda su información, aquí la tenemos. Entonces yo ya obtuve información de no sé cuántos registros. Yo ahí, miren, 63, 64, 65, más hojas todavía. Y entonces yo ya empiezo a obtener más información y más información y más información. Y si yo lo hago esto manual, esto lo hago manual, uno por uno, ¿saben cuánto me voy a tardar? Infinidad. Pero podemos aplicar algo llamado ETL, extracción, transformación y carga. Significa que toda esta información la voy a meter a una base de datos. Yo no necesité estar pidiendo toda la información. Con un documento, que ustedes vieron, está en internet, no está oculto y ahí se encuentra. ¿Por qué digo que meterse en problemas? Pues sí, porque es meterse en problemas, andar buscando este tipo de datos y después pasarlos a una base de datos, obtener la información que puede ser privada, porque yo me he encontrado archivos hasta donde viene los sueldos que ganan. Dices, wow, pues ahí está, ¿no? Yo la información solamente la obtuve, la analicé y ahora la pasé a nuevas bases de datos. Y esa información de bases de datos me va a servir a mí para después hacer un análisis y después tener un pronóstico de ventas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la información está ahí. Y para eso utilizamos todas estas herramientas que son los KPI, todas estas herramientas básicas, los KPI clásicos y todo eso, yo lo obtengo o lo vamos a obtener para poder obtener información. Y esa información, poderla mandar a nuevas bases de datos. Así de sencillo, muchachos. Eso es, en gran resumen, en lo que nosotros vamos a estar manejando. Los tipos de sitios web, las estrategias, los objetivos y los KPI. Todo esto nosotros lo vamos a estar utilizando. Existen muchas formas de obtener correos electrónicos, ¿sí? Con herramientas de Linux, tú puedes obtener de una institución todos los correos electrónicos de toda la institución. Y de momento dicen, ay, ¿por qué me llega documentos de Walmart? Yo nunca he dado mi correo electrónico para Walmart. ¿Por qué me llegan correos electrónicos de Suburbia? Si yo nunca en mi vida he comprado en Suburbia. Porque ellos tienen algoritmos que obtienen los correos electrónicos y después, ya que los obtienen, empiezan a mandar publicidad. Van obteniendo información de un sitio web y lo utilizan después para empezar a mandar propagandas. La otra es el uso de la analítica y de las KPI de todas aquellas métricas para que nosotros podamos obtener la información y medir cómo es que todo esto nosotros lo vamos a estar manejando. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a ver en este cuatrimestre. No nos vamos a centrar, de hecho, las KPI solamente es la primera unidad. Y ya después empezamos con el análisis de la información. Entonces,
La analítica web, para nosotros ahorita, solamente en la primera unidad, nos empieza a decir, ¿no? La descripción de la analítica web, qué utilidad tiene, que ahorita ya vimos cuál es una de sus utilidades o varias de sus utilidades, cuáles son los medios clásicos y los medios digitales. Medios clásicos, pues cuáles eran las revistas, los libros, todo eso, que ya prácticamente periódicos y todo aquello ha sido desplazado por los medios digitales. Que hoy en día, tú quieres leer el periódico, te metes a la página del Universal y puedes leer el periódico. Y si tienes estás como socio de ese periódico, pues puedes tener acceso a toda la información de tu periódico de forma digital. Y ya no es el modo clásico que antes obtenías tu periódico y lo empezabas a leer. Ahí todo. De hecho, yo he visto que algunos periódicos, que antes eran muy gruesos, hoy en día ya han sido desplazados y están muy delgados. ¿Por qué? Porque ya no es como antes. Antes veías el periódico y tenía la parte de negocios y venía anuncios y anuncios y anuncios y anuncios y venta de carros y venta de no sé qué. Venía mucho, pero ha ido decayendo y ahora ya no es tanto como los medios digitales. Por eso aquí nos dicen cuáles son los medios clásicos que existían y cuáles son los medios digitales que hoy en día existen. Incluso muchos de ustedes van a hacer su examen de Ceneval y el examen de Ceneval creo que ya se lo están aplicando, ya no escrito, sino se los aplican vía web. Ya hasta eso lo han ido sustituyendo. Establecimiento de los objetivos de las KPI, tipos de sitios web, estrategias y objetivos. Por ejemplo, ahí el joven Daniel nos decía cuáles son algunas de sus estrategias en su negocio, porque cada negocio tiene estrategias distintas y los utiliza de distinta forma. Y a lo mejor ustedes dicen, yo no uso KPI, pero en tu trabajo tienes un informe y estás mandando tu informe y lo tienes que llenar de cierta forma de acuerdo a tu labor que has hecho. Y con ese informe empiezan a medir tu rendimiento y tienes una calificación. Y de acuerdo a eso se van a obtener gráficas del desempeño de cada uno de los empleados y cuál fue su productividad durante cierto periodo. A esto se le llaman web como estrategia de negocio. Es lo que yo les decía hace un momento. Como estrategia para el negocio. ¿Para qué voy a obtener la información? Pues yo lo voy a obtener, no como algunos trabajos la obtienen para medir las métricas de medición del desempeño, sino que ahora yo voy a obtener toda esa analítica web para mi negocio. Y eso quiere decir que yo voy a ver mi publicidad, voy a mandar la publicidad, voy a obtener información, voy a ver cómo voy a hacer mis pronósticos de ventas para el siguiente año o para el siguiente artículo, etcétera. Para eso es la alineación de la analítica web en el negocio. De esto vamos a estar hablando durante esta semana y parte de la otra semana. Vamos a estar hablando sobre esta analítica web. Yo veo que algunos de ustedes tienen el conocimiento previo sobre esto. Y no es tan complejo. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. ¿Ok? Y vamos a instalar las herramientas. Pasaré la forma de instalar las herramientas. Yo no las tengo instaladas, no las he instalado para hacer los videos y poder proporcionárselos a ustedes y que vean cómo funcionan esa parte de la instalación. Y ya si tienen alguna duda, pues ya lo podemos ver más en corto. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes, de lo que estaremos viendo aquí?
en esta parte? No, profe. No, ninguna, Todo bien. profe. Muy bien. Está fácil, va a estar sencilla la materia. Se nos va a complicar un poco cuando empecemos a hacer las consultas. Cuando hagamos los ETL, lo haremos también despacio, muchachos, para que ustedes vean cómo hacer esa parte del ETL. ¿Ok? Porque muchas veces, cuando hacemos un ETL, dicen, profe, pero es que a mí no me sale lo mismo que a usted. Y solamente es por un paso o por una casilla que no se hizo, etcétera. Los ETLs los podemos hacer con Visual Studio y también les voy a enseñar cómo hacer un ETL sin la necesidad de tener un Visual Studio. Todo con SQL. Solamente con el SQL y cómo lo vamos a poder hacer. De hecho, pues también tiene la herramienta instalada el SQL para que lo puedan utilizar, pero como lo marca el temario, es generar un ETL y lo haremos con el Visual Studio. El Analysis Service y culminamos con algo llamado cubos. Los cubos, jóvenes, no son tan complejos, pero muchos de nosotros, si nuestro equipo apenas sí funciona con esas herramientas, un cubo utiliza más recursos. Y simplemente un cubo es como yo recuerdo cuando ustedes programaban que decían, vamos a hacer un arreglo unidimensional, un arreglo bidimensional y un poliedro. Y entonces cuando ustedes arman un cubo, lo que están armando es un poliedro. Lo que va a hacer un cubo es que me va a permitir que yo pueda obtener información más fácilmente al momento de arrojar una consulta. Dentro de las consultas que nosotros estaremos utilizando, vamos a utilizar varias herramientas para hacer consultas. Y esas herramientas me van a facilitar la obtención de información. Y cómo yo voy a ordenar esa información para que pueda tener una salida. Cómo truncar la información cada vez que yo cargue información nueva, cómo truncarla y ponerla dentro de mi base de datos. Y no solamente eso, si falta rellenar un campo, ¿cómo vamos a rellenar automáticamente ese campo para que no me marque un tipo de error? ¿Cómo saber qué tipos de datos podemos meter a una base de datos? Porque no todo lo podemos poner como de tipo texto. Te marca error, ponlo texto. En la fecha te marca error, ponlo texto. Es que el formato está distinto, pues cómo corregirlo para que pueda meter de forma correcta en el documento. ¿Okay? Cómo utilizar los archivos de CSV para poderlos importar a las bases de datos. Todo eso es lo que nosotros haremos y les va a servir en su mundo laboral. Generalmente, si alguien trabaja en base de datos, les va a servir mucho esa información de cómo importar todos esos datos. A lo mejor ya lo importan cuando les mandan un archivo de Excel, pero ahora lo usaremos con la herramienta de ETL. Y a lo mejor digan, pues es que fueron poquitos, era fácil. Sí, pero cuando ya están hablando en una empresa, estamos hablando de millones de registros. Entonces ahí sí se complica la situación y un ETL te resuelve muchas cosas. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Sin antes indicarles que hay una actividad. Déjenla, la busco. Creo que ya les ha de haber aparecido. Aquí, en prácticas. De hecho, es un caso práctico. Dígame, joven. Ahí no alcanzo a ver quién es. El que levantó su mano. Sí, profe. Bueno, es para preguntarle si las presentaciones las va a ir subiendo Sí, o las pizarras también. Sí, las voy subiendo. Las vamos a poner aquí, mira. Voy a regresarme.
y voy a generar una carpeta que diga materiales didácticos. Y ahí en material didácticos, hijo, voy a ir, cuando termine, por ejemplo, de utilizar esta presentación, hijo, cuando yo termine de utilizar esta presentación, ahí la voy a poner, para que ustedes ya lo vayan teniendo la información, ¿ok? Y si no está ahí, también en la información que tengamos del curso, ya cuando tenga yo mis grupos, cuando ya los tenga creados, va a haber una opción donde diga material didáctico y ahí también las voy a poner, joven. La voy a duplicar, pero para que ustedes tengan acceso a toda esa información. ¿Ok, joven Octavio? Ah, no, fue Orlando, perdón. Gracias, profe. No, ¿de qué, joven? Una disculpa, ya lo ando confundiendo. Entonces, les decía que hay un caso práctico y hay que resolverlo. A lo mejor algunas personas que llevaron conmigo modelado de datos van a conocer el caso práctico y ahí ya lo tienen. Pero aquellas personas que no, hay que desarrollarlo, el modelo entidad-relación, crear el diccionario de datos, crear la base de datos llamada Oracle y crear las tablas correspondientes al modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es con base, o tienen que utilizar, yo por ejemplo les sugiero que usen día, está muy sencillo, o si quieren usar otro elemento para diagramarlo, lo han subido con UML, etc. Esta práctica no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, pero hay que desarrollarla. ¿Por qué la tenemos que desarrollar? De hecho, la vamos a ir desarrollando también en conjunto, pero ustedes vayan leyendo. ¿Por qué, jóvenes, hay que desarrollar esta práctica? ¿Cómo vamos a empezar a utilizar elementos de ETL si no tenemos una base de datos con qué practicar? Y entonces empezaremos a generar esta base de datos para tener información de dónde generar el archivo. Por ahí algunos de ustedes alguna vez me platicaron, me dijeron, yo le puedo proporcionar una base de datos. La verdad, prefiero que no se metan en problemas, porque obtener una base de datos, sea de su empresa o sea de otra empresa, es ilegal. ¿Ok? Y eso nos puede meter en problemas. Mejor generemos una, inventamos los datos, generamos nuestra base de datos y sobre eso nosotros trabajamos. ¿Ok? Porque usar una base de datos, si ustedes la quieren usar, la de su trabajo, está bien, pero para su uso personal. No la pueden compartir porque eso ya se convierte en algo ilegal. Y después van a decir, es que el profe nos dijo, no. ¿Ok, jóvenes? Eso no se puede hacer. Yo las bases de datos que les comparta son para uso de la clase, la pueden utilizar para hacer más ejercicios más adelante, sí, sin ningún problema, ¿ok? Todo eso lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque son bases de datos que se han generado o que se han utilizado y que no tienen ningún riesgo o no pertenecen a nadie en específico. Han sido creadas desde cero y han sido llenadas desde cero, ¿ok? Muy bien, jóvenes, pues no queda más que desearles una excelente noche y nos estamos viendo la siguiente sesión. Si alguien faltó de asistencia, me lo puede indicar, por favor. Yo, profe. Ok, permítame.